Hola y bienvenidos a Iniciativa Omniverso, el podcast que emocionó a Rob Liefeld y que tendrá un futuro corte en HBO Max. Empezamos. Hoy, como un viernes más, nos encontramos con un nuevo cómic a analizar. En este caso es la segunda obra del Marvel Deluxe, que es The Pulse, una obra que está guionizada por Brian Michael Bendis y que está ilustrada por el grandísimo y mítico Mark Bagley. Pero bueno, antes de irnos a analizar este cómic en concreto, toca presentar a mi derecha tenemos a Unai. Unai. Hola, muy buenas. Ganas de hablar de esto, la verdad, porque es una obra un poco... Está muy bien, o sea, me gusta mucho el enfoque de esta obra, la verdad. Ya lo hablaremos más adelante. Y ahora a mi izquierda a Luis. Pues a mí también me gusta mucho, sobre todo porque tiene un enfoque muy diferente para el punto de vista de un superhéroe bastante diferente, así que es una obra muy curiosa y que da un aspecto, pues eso, bastante diferente. Pues yo tengo que decir que la verdad que comparto vuestra opinión y yo creo que es una del... Bueno, este primer arco no, porque para que no lo sepa, ¿no? En Marvel Deluxe no, Panini ha decidido dividir esta historia en tres tomos. Bueno, que no sé si se pueden También adquirir. te digo que Sí. justo iba a decir eso. La colección de Marvel Saga va a estar reeditando estos tomos. Se llaman The Pulse Jessica Jones. Y se dividen exactamente igual que en Marvel Deluxe en tres tomos, del 1 al 5 el siguiente creo que es del 1 al 10 y el último del Sí, 1 al 15 o algo por el estilo. Estoy recordando son números 14, así. 14. Vale, pues son 14 básicamente números. van a hacer tres Marvel sagas Jessica Jones de Pulse sobre este tema. Y eso, no, pues este punto viene bien remarcarlo por el tema de que, oye, si a alguien le interesa esta obra, pues oye, que puedan adquirirla, ya sea mediante el formato Marvel Deluxe o también, como ha remarcado Luis, con el formato Marvel Saga, que como has dicho, viene justo a mitad de febrero, por lo tanto está a punto de caer ya. Sí, el primer número se va a publicar por Panini el 11 de febrero, según su página web. Así que Mm. si os interesa, vais a poder adquirirlo para cuando. Prácticamente para cuando. Una semana después, más o menos, de que hayamos sacado este vídeo. Pues mira que bien cuadra, creo que mejor no nos podía haber cuadrado. Y eso, pues ahora entrando un poco en lo que es en la obra, bueno, más profundamente, ¿no? Esta obra, yo la verdad que es Brian Michael Bendis en su estado máximo. O sea, yo creo que es una de las obras más infravaloradas que tiene y que poco se le atribuye, ¿no? Porque a lo mejor después en los siguientes dos arcos a lo mejor puede que la cosa decaiga, ¿no? Pero yo creo que este primer arco, ¿no? O este primer tomo, ¿no? A mí me parece fantástico. O sea, Brian Michael Bendis, o sea, con este estilo tan callejero, tan underground, ¿no? Algo que, bueno, cabe remarcar como contexto, ¿no? Que Brian Michael Bendis, pues bueno, de aquella era uno de los escritores tops de Marvel Comics, ¿no? Ya había escrito, bueno, sí, bueno, no, bueno, estaba escribiendo, mejor dicho, ¿no? De Ultimate Spider-Man con el compañero que le acompaña en esta obra, que es Mark Bagley. Luego estaba escribiendo Daredevil con Alex Maleev, que estaba en la ilustración. Y luego, por otra parte, había también creado un personaje en la línea Max que se llamaba Alias, o mejor conocida como Jessica Jones. Bueno, justo antes de empezar esta obra de The Pulse, si mal no me equivoco, Bendis empieza en Vengadores, ¿no? Con la obra que, bueno, que analizamos en el podcast anterior de Marvel Deluxe, ¿no? Que fue Vengadores Desunidos. Y que luego, bueno, daría el inicio a Nuevos Vengadores. Pero esta obra iba a ser algo mucho más concreto, mucho más pequeñito, ¿no? Porque esta obra se nos centra en el personaje de Ben Urich. Yo creo que sí, yo creo que estamos de acuerdo de que Ben Urich es el personaje principal, ¿no? Y que Ben Urich pues tiene luego a Jessica Jones, que a su vez está preñada de un hijo con... Bueno, de un hijo o una hija que de momento no se sabe, con Luke Cage. Y que bueno, me gustó el primer número, pero bueno, primero vamos a hacer el resumen, ¿no?
de que primero lo vemos bajo bueno, los ojos de Jessica Jones, que va junto de Jonah Jameson, ¿no? Que le ofrece un trabajo, ¿no? Y bueno, Jonah Jameson en su punto, ¿no? De, bueno, odio a los superhéroes, esto, lo otro. Y que al final termina rectificando, ¿no? Y aprovechando, ¿no? Este tirón que la gente tiene por leer Rectificando, no hay que corregirte. En ningún momento he dejado de ir a los superhéroes. Simplemente sabe que los superhéroes venden periódicos y necesita vender periódicos porque su punto de vista anti-superhéroes Sí. no se vende muy bien, digámoslo así. Sí, bueno, pero bueno, en el fondo quiero decir que rectifica, quiero decir, sus palabras de al final de no aceptar a los superhéroes, pero al final tiene que tragárselo, ¿sabes? Y hacer esta columna, ¿no? Que se llama The Pulse, ¿no? Junto a Ben Urich, ¿no? Un periodista que está en total decadencia, ¿no? Que descubrió toda la trama que tenía Kingpin, ¿no? Y que está relacionado con la etapa de Brian Michael Bendis en Daredevil, ¿no? Y aquí, pues, se nos vende como como un periodista en total decadencia, que el Daily Bugle, pues, lo tiene en estima, ¿no? Pero ya, pues, está en total desgracia, ¿no? Y que descubrió hace años, ¿no? Toda la trama que tenía otro de los grandes villanos de Marvel, que es Norman Osborn, del cual hablaremos más adelante. Y esto se nos relata, ¿no? De una forma, porque aquí Brian Michael Bendis hace una estructura bastante circular, ¿no? Primero presentándonos a Jessica Jones, Ben Urich, bueno, Jonah Jameson, y luego hay este cadáver, que aparece al final, bueno, no aparece al final del primer número, ¿no? Pero sí que aparece entre medias al principio, ¿no? Y luego al final le dan como la estela principal, el foco principal de la serie, para luego revelarnos en el segundo episodio que, bueno, pasó una pequeña periodista, ¿no? Una periodista del Daily Bugle, ¿no? Que se llamaba, si no me equivoco, Terry, ay, no me sale el segundo nombre. Terry... No me acuerdo ni del primero, me voy a acordar del segundo. No, sí, bueno, era Terry y que, bueno, esta chica, ¿no? Pues, bueno, cae en el fatal error, ¿no? De hacer una lista con las 100 personas más ricas bueno, más ricas o poderosas de Nueva York o de Estados Unidos, bueno, creo que de Nueva York, e incluye a los Avengers, cosa que a Jonah Jameson, pues, quien un poco lo conozca sabe que está metiendo la pata hasta el fondo. Lo cual esto, pues, le lleva a hacer una lista, ¿no? Pero antes, queda con una amiga, ¿no? De la cual esta amiga le cuenta ciertas cosas sobre que están pasando en Oscorp, ¿no? Que ella trabaja allí. Y que, bueno, pues que no sabe cómo moverse, ¿no? Porque ella no quiere perder el trabajo, ¿no? Porque ella necesita ese trabajo, ¿no? Sin embargo, no, Terry, nuestra protagonista de este segundo número, pues la curiosidad, ¿no? Por decirlo así, va a matar al gato, ¿no? Y va directa, ¿no? A Norman Osborn, ¿no? Con la excusa, ¿no? De hacerle esta entrevista, ¿no? De los 100 hombres más poderosos de Nueva York. Y cosa es que va a las oficinas de Norman Osborn, ¿no? Y hace dicha entrevista, ¿no? Y luego Norman Osborn, pues, hasta que Terry le hace la pregunta del millón, ¿no? Y todo sale volatilizado hasta que se nos revela, ¿no? Que Norman Osborn, bajo el manto del Duende Verde, mató a esta chica, ¿no? Y que al final es la chica que vemos al principio del primer número. Bueno, hasta aquí, ¿qué os pareció la serie? A mí me está gustando porque es muy... Primero, Brian Michael Bendis lo que hace aquí en esta obra es un poco el rollo como hizo en su día Kurt Busiek en Marvels. Es decir, focalizar el punto de los superhéroes desde otro punto de vista, que es en este caso desde el periódico del Daily Bugle. Y más concretamente los personajes de Jessica Jones, Ben Urich y esta muchacha que acaba como acaba, que ya lo veremos, pero que me parece muy interesante, un poco muy refrescante, la verdad, y sobre todo que aquí se nota Brian Michael Bendis que está en su salsa porque es investigación pura y dura, algo que se le da muy bien y me gusta mucho un poco sobre todo la importancia que le da un poco al Daily Bugle como ese gran centro de periódico que revolotea muchas veces los grandes sucesos que está cubriendo de superhéroes
Y en definitiva, estos dos números me gustaban mucho. Mark Bagley es un dibujante que me gusta muchísimo y la verdad está aquí también bastante bien. Y en definitiva, muy buen inicio. Que lo de Jonah Jameson es muy sencillo, que también podría ser muy de actualidad esto, aunque esta obra ya es de principios de los 2000, pero básicamente busca hacer lo de Pulse, que es como digamos el sitio, la columna que va a tener Jessica Jones un poco para explayarse sobre el tema de superhéroes. Lo busca un poco más que nada por el auge de las televisiones, de internet y demás, y cómo eso está propiciando que su periódico pierda ventas. Y un poco Jonah Jameson se tenga que estar tragando su propio orgullo y sus propios ideales, pese a que en ningún momento, como no sé si lo ha dicho Luis bien, en ningún momento se deje de ver el odio que tiene exacerbado hacia los superhéroes. Pero bueno, en definitiva, muy buen arranque, la verdad, y a mí es que esta obra me convenció en general a grandes rasgos bastante. Tengo que decir que uno de mis momentos favoritos, tengo la duda ahora de si es en el primer número o es en el tercero, es el momento en que Jonah J. Jameson se sienta a negociar con Jessica Jones. Porque me hace mucha gracia el momento que le suelta a Jessica Jones, estoy embarazada. Y responde Jonah J. Jameson, ¿es de Luke Cage? Se miran, en plan, hay un intercambio de miradas como muy tenso, como Jessica Jones dispuesta a reventarle la cabeza si dice algo malo de su hijo, y de repente lo que suelta Jonah J. Jameson es queremos la exclusiva. Y Jessica Jones, ¿cómo? Sí, que queremos la exclusiva de todo esto. Yo, ¿cómo ha volado? Creo Yo que es tengo el que decir primero. yo tengo que decir una cosa a modo de pregunta, ¿no? ¿Vosotros creéis que estos dos primeros números es una crítica desmedida al periodismo? Mediante la figura de Jonah Jameson. Más No. que al periodismo, un poco al sensacionalismo dentro del periodismo. Sí. Yo es que cuando lo estaba leyendo, yo tuve esa sensación, ¿no? Y ahora que estamos en el podcast, ¿no? Para compartir un poco esa opinión, ¿no? Dije, bueno, creo que puede ser una buena pregunta, ¿no? El hecho de que Brian Michael Bendis es muy muy avanzado, ¿no? Hacer este tipo de críticas, ¿no? Ya lo hacen Vengadores Desunidos, ¿no? Con lo que es el tema de la seguridad y demás, ¿no? Relatando un poco, no de tal cual forma, ¿no? Los eventos del 11S. Y aquí yo creo que en cierto modo hace una crítica a lo que es el periodismo, ¿no? Pero desde el punto de vista del sensacionalismo, ¿no? Y de cómo el periodismo, ¿no? En esta era moderna, ¿no? Como dijo Unai, está cayendo en decadencia, ¿no? Internet, las televisiones, los móviles, los blogs, ¿no? Que seguramente habría alguno, ¿no? Pero a lo mejor no estaban tal. A ver, estamos hablando de 2004. El 90% del mundo seguía viendo las noticias o por televisión más o por periódicos. Internet no se movía tanto y menos, Sí. al menos no a nivel móvil, ¿sabes? Sí, no, bueno, pero por decir, sí, a lo mejor ellos que aún de aquella época, pues, aún era bastante pequeño. Pero ya digo, o sea, lo que me refiero es eso, ¿no? Que Bendy relata, ¿no? Como el periodismo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Está un poco contra las cuerdas, ¿no? Y esto lo ejemplifica, ¿no? En la persona de JJ Jameson, ¿no? Que tiene, ¿no? Que, ¿cómo se dice? Tragarse sus ideales, ¿no? De lo que piensa realmente sobre los superhéroes, ¿no? Para poder seguir vendiendo números y seguir estando en la atalaya, ¿no? Por decirlo así. ¿Vosotros aquí estáis de acuerdo o no? Yo creo que más bien es una crítica al estilo de Jonah Jameson de lo que importa es los titulares llamativos, aunque no tengan ni una pizca de verdad sobre la información. Ya, esos titulares tan provocativos de Jameson no están vendiendo nada y lo obliga a hacer esta columna, este de Pulse, en el que, como dice bien Jonah Jameson, es una oportunidad para Ben Ulrich que tiene como trasfondo a la señora Jessica Jones que le va a ayudar a entender todo el tema de los super. Ya digo. Y luego tenemos el personaje de Ben Urich, ¿no? Que como dijo Unai, es el personaje principal de esta historia, ¿no? Sobre todo por la importancia que tiene, ¿no? Y lo que realmente se nos quiere presentar, ¿no? Porque hay algo que dijo antes también Unai, ¿no? Muy interesante, es el tema de Marvels, que es una obra creada por Kurt Busiek, que seguramente en el futuro reseñaremos aquí, ¿no? Y que se centra, ¿no? En esta visión del mundo de los superhéroes, ¿no? Pero no desde el superhéroe, sino de un ciudadano de a pie, ¿no? Que puede ser un periodista, que puede ser, vamos, una persona normal, ¿no? Y yo creo que aquí Bendis
repite esa fórmula, ¿no? Pero yo creo que lo hace de una forma solvente, ¿no? Pero desde el punto de un periodista, ¿no? Totalmente acabado, como es el caso de Ben Urich. Que luego, pues bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Porque el tercer número también luego es más revelador, ¿no? Después de la muerte de Terry, Ben Urich, ¿no? Pues va en busca de quién ha sido el culpable, ¿no? De todo esto, ¿no? Mientras, bueno, sí, mientras, bueno, aquí esto me parece interesante, ¿no? Porque se nos da un cierto texto de contextualización, ¿no? De que los superhéroes, ¿no? Siguen existiendo, ¿no? Por ejemplo, Spider-Man contra el buitre, ¿no? Durante el número, ¿no? Si no me equivoco, el número 2. Y la verdad que a mí me parece interesante, ¿no? Porque no es una referencia directa, ¿no? Pero sí que es verdad que se nota ese estilo o esa influencia. Luego después cabe destacar, ¿no? Que una de las cosas que cuando Bendis empezó a tener más importancia en Marvel Comics, ¿no? Fue que, bueno, uno de los editores jefe de aquel momento en Marvel Comics era Joe Quesada, ¿no? Creador de muchas de las líneas, bueno, algunas fueron exitosas, otras no fueron exitosas, ¿no? Pero bueno, Marvel Knights y Marvel Max, ¿no? Y luego relegó la importancia, ¿no? Del universo Marvel en Brian Michael Bendis, ¿no? Sobre todo con la multitud de series que tenía. Y una de las proposiciones que le hizo Joe Quesada a Brian Michael Bendis, ¿no? Fue hacer un universo mucho más humanista, ¿no? Que esto puede sonar un tanto, no sé, sacado como, bueno, sí, como el que le vas a pedir un poco de realismo, ¿no? A un mundo de superhéroes, ¿no? Pero yo creo que aquí, sin embargo, realmente Brian Michael Bendis, ¿no? Todos estos personajes, ¿no? Que él pone en pantalla, ¿no? Partiendo desde Ben Urich, ¿no? Terry, luego la chica que trabaja en Oscorp. Son personajes con vidas normales, ¿no? Que realmente parece que da la sensación de que no hay nada fuera de contexto, fuera de un mundo que no fuera nada real, ¿no? ¿Vosotros cómo veis esta faceta? Es interesante, cuanto menos, porque se nota un poco que primero Marvel vino de una época muy mala hasta que la entrada de Quesada, que fueron los 90, por múltiples razones, principalmente por cagadas de la propia Marvel, o sea, eso no hay que recordar, pero eso ya no se nos iría muchísimo el podcast de duración, así que tampoco voy a indagar en ello. Pero bueno, el caso es que ya no en sí en esas líneas, se nota sobre todo aquí un poco como Quesada en general, ya en una línea un poco más, por así decirlo, conectada con el universo más tradicional, le dice a Brian Michael Bendis: oye, estaría bien que nos hicieras una serie un poco más, lo que nos funcionó un poco en Marvels, un poco más Sí, alejada algo de más los mundano. superhéroes, más mundano, más de lo superheroico, pero a la vez está lo superheroico presente, o sea, porque Mm, aunque aquí el protagonista sea, pues, Ben Urich, Jessica Jones, el propio Daily Bugle, lo superheroico está mm. presente. Bueno, de hecho, la trama, todo lo que envuelve el primer arco tiene que ver con lo superheroico, más bien con lo villanesco, pero bueno, el Sí, caso sí. es eso. Y se nota un poco que en esta época, pues, Quesada sobre todo dio manga ancha, dio para experimentar en algunas cosas que le salieron muy bien, y así se ha visto a posteriori que esta época en general de Marvel fue una época bastante buena. No, sí, la verdad es que sí. Y luego, también me gustaría un poco remarcar, ¿no? El hecho de que Brian Michael Bendis, ¿no? Que como siempre es, ¿no? Un autor muy criticado, ¿no? Eh, Cuando llegó a todo lo que son estas cabeceras de Marvel Comics, ¿no? Realmente, ya sea a mejor o a peor, intentó revolucionar todo lo que había antes, ¿no? Intentó, ¿cómo se dice?, derrumbarlo todo, ¿no? Como hizo con Vengadores Desunidos, ¿no? Y presentarte una versión nueva, un mundo mucho como más relucido, más metido en lo que es el mundo moderno, ¿no? En el que vivían en aquel momento, y alejarse un poco de lo que era la temática, ¿no? Que Marvel seguía manteniendo, ¿no? Desde los años 70 y demás. Pero bueno, ahora toca seguir, ¿no? Con el número 3, ¿no? Que empieza, ¿no? Un poco con el luto de la muerte de Terry, Terry Kidder, la periodista que murió a manos de Norman Osborn bajo el manto del Duende Verde, ¿no? Y aquí es donde Ben Urich, ¿no? Empieza a coger el papel de lo que es esta historia. Eso sí,
Por otra parte, luego tenemos a Jessica Jones, ¿no? Que, bueno, está en un pequeño dilema, ¿no? Junto a su, bueno, esposo, novio, Luke Cage, ¿no? Sobre un poco lo que son los principios, ¿no? De cómo realmente Jessica acepta el trabajo, ¿no? En el Daily Bugle, pero ateniéndose a ciertas consecuencias. Luego Luke Cage, pues bueno, es muy reacio, ¿no? Porque sabe las consecuencias que puede eso traer, ¿no? Ya no solo a ellos, sino también al futuro de sus vidas, ¿no? Y a su hijo o hija. Luego, después, el tema de Ben Urich, ¿no? Ben Urich, pues es realmente el punto importante, ¿no? Y a mí me mola porque tiene una conversación con esta mujer, ¿no? Que es, bueno, forense detective. No, bueno, no me quedó muy claro, la verdad. Y que realmente le da como se dice, una buena patada en los huevos a Ben Urich, ¿no? Por el tema de que los periodistas, pues bueno, están ahí un poco cuando les interesa, ¿no? Cuando les viene el viento, vienen, y cuando el viento se va, pues ellos se van. Y que realmente, pues, son más unas personas aprovechadas que otra cosa. Pero bueno, siguiendo con la estela, ¿no? Parece que poco a poco, ¿no? Se va avanzando la trama. Incluso tenemos un pequeño cameo de Iron Man, ¿no? Pasando por la ciudad. Cosa que es muy raro, ¿no? Porque Iron Man no aparece en esta serie. Hasta que, pues bueno, la cosa sigue, ¿no? Y empiezan a investigar, ¿no? ¿Quién pudo haber sido el héroe? O incluso, bueno, el villano, o incluso el héroe que ha podido hacer esto, ¿no? Hasta que, bueno, Ben Urich, ¿no? Aquí sí que coge ya el manto o ya todo el peso de la historia, ¿no? Y empieza a investigar hasta que se da cuenta, ¿no? De que quedó con una amiga, ¿no? El día de su muerte, y que esa amiga, pues, bueno, se enteró gracias a que ella, la amiga, le envió un mensaje, ¿no? Relatando todo lo que habían hablado, que le llamara, que esto, que el otro. Y luego Ben Urich, pues es como que ata todos los cabos, ¿no? Ya que en la historia, ¿no? Se nos refleja, ¿no? A Ben Urich como este periodista intrépido, ¿no? Que en su momento descubrió que Norman Osborn, pues, no era la persona que decía ser. Y, y claro, Norman Osborn está claro que con el poder que tiene, ¿no? De adquisición, ¿no? Pues tiró abajo todo el intento de Ben Urich, ¿no? Por intentar mandarlo a la cárcel. Sin embargo, Norman Osborn, bueno, salió impune, ¿no? Pero sin embargo, esta vez Ben Urich, pues parece que tenía todas las herramientas para poder acabar con él. Y para ello, pues necesita hablar con una persona que va a ser clave en esta historia y que ha tenido varios cameos, que no es nada más ni nada menos que Peter Parker o Spider-Man. Hasta aquí la serie, ¿no? Ya deja un poco esta trama periodística, ¿no? Ya sí que se mete más en el plano superheroico, ¿no? Con la aparición ya de Spider-Man, pero hasta ahora, ¿no? En estos 3 primeros números, ¿no? Hemos tenido ya a Norman Osborn, ¿no? Como el villano piramidal de esta historia. ¿Y a vosotros qué os parece esta versión tan psicótica que a mí se me parece mucho, ¿no? Al Joker, ¿no? Porque realmente parece un villano totalmente trastornado, loco, y que solo busca sed de violencia, de sangre y de muerte. ¿A vosotros qué os parece? Yo creo que al final el Duende Verde Norman Osborn tiene ese problema de doble personalidad clarísimo, Mm, en el que hay un momento que desconecta y no puede controlar esa doble personalidad, esa segunda personalidad que es el Duende Verde. Y creo que aquí cuanto más le empujan, mm, más pasa a ser el Duende Verde. Cuando le empuja Terry entrevistándole, ahí se activa automáticamente y la estrangula y se la carga. Cuando le empiezan a investigar, igual le siguen presionando, pasa lo mismo y así todo el rato. Creo que es eso por lo que es tan psicótico. Me encantan las pequeñas cosas entre la relación de Luke y Jessica Jones, como que están en mitad de una cafetería y Jessica Jones empieza a llorar completamente y Luke se acojona y dice, ¿es cosa del embarazo? Y dice, sí. Me hace mucha gracia esas situaciones tan mundanas en superhéroes, la verdad. Y creo que luego el mejor momento para mí estaría más adelante cuando confrontan al Duende Verde y el momento de Jessica Jones en modo psicópata, completamente muy, muy divertido. sí. No, la verdad que es uno de los mejores momentos, la verdad. Bueno, Unai, ¿algo hay que añadir?
Nada, simplemente eso, que esta versión de... que al fin de cuentas este Norman Osborn no deja de ser pues el típico Norman Osborn de toda la vida, que un poco te remarca esa doble personalidad y que en sí está zumbado. Y aquí en esta historia te lo demuestra muy bien, la verdad. Y poco más que añadir, y bueno, eso, los momentazos que tiene Creo, además, este cómic. Además hay que decir que el Norman Osborn es una cosa que me encanta de Norman Osborn, que estoy deseando que lleguemos a la época post Secret Invasion. Ese Norman Osborn, que es el Norman Osborn que está curado del Duende Verde, ese Norman Osborn me encanta, y más los momentos en que se vuelve completamente psicótico y se vuelve el Duende Verde con los Thunderbolts. Me parece una absoluta maravilla ese Norman Osborn. Bueno, pues llegaremos ahí y seguramente lo reseñaremos con todo el hype del mundo, ¿no? Porque, te digo, o sea, el trabajo, que poco se habla, ¿no? De Norman Osborn, ¿no? Pero yo creo que Bendis focalizó en su etapa en los Avengers, ¿no? Y un poco en el universo bueno, el universo de cómics de Marvel, ¿no? A Norman Osborn, ¿no? Con todo lo que era la saga de los New Avengers, ¿no? Y luego a su vez preparando todo el terreno, ¿no? Hacia el gran evento, por decirlo así, que fue Dark Avengers. Y ahora, bueno, pasamos al siguiente número, que es el número 4, ¿no? Que empieza con este intercambio de palabras entre Spider-Man y Ben Urich, ¿no? Donde realmente Ben Urich, ¿no? Pues pone todas las cartas encima de la mesa, ¿no? Relatando todos estos sucesos que llevan pasando, ¿no? Y que el epicentro de todo este problema es Norman Osborn, ¿no? Que ha vuelto como el Duende Verde, ¿no? Cosa que, pues, Spider-Man, en cierto modo, pues, reyecta, ¿no? Porque sabe bueno, el trauma que le ha causado, ¿no? E incluso hay un momento que me parece muy interesante sobre esta historia, ¿no? Bueno, sobre este momento en concreto, ¿no? Que es el hecho de ¿por qué no acabar con el Duende Verde, ¿no? Si realmente es tan peligroso, si tanto daño ha hecho, si es total, el hecho, vamos, que Ben Urich que le pone en entredicho a Spider-Man como diciendo, pero al final, por mucho que lo encierres, al final va a volver y va a seguir volviendo a hacer lo mismo, ¿no? ¿No sería mejor acabar con él para siempre? Y, y Spider-Man es como que se queda diciendo, uff, que si no se me acaba el chollo. Pero bueno, a mí realmente me pareció un momento muy, pero que muy interesante. Y no sé si alguien tiene aquí algo que comentar sobre este momento. A ver, es una sencilla razón. Spider-Man en teoría no suele matar. O sea, que es que básicamente para acabar del todo con Norman Osborn es obvio lo que hay que hacer. Quiero decir, o sea, que es que en parte un poco moralmente choca con un poco la Sí, filosofía de Peter Parker. O sea, que es que por mucho que intentes frenar a Norman Osborn y demás, si no quieres pasar a ser él, porque básicamente si cruzas la línea y te lo cargas, no te diferencias mucho del villano que estás combatiendo. O sea que un poco ese es ese dilema moral y entiendes, al menos yo entiendo por qué Spider-Man, aunque pese a lo que le hizo a Gwen y demás, no haya cruzado esa línea. ya, es ciertamente interesante, ¿eh? Y yo digo, o sea, aquí fue un poco Ben Urich, ¿no? Poniendo contra las cuerdas a Spider-Man, ¿no? Sin embargo, Spider-Man, pues, tiene estos ideales, ¿no? Que son incorruptibles, ¿no? Que nunca se va a pasar de la raya y que, aun a pesar de ponerlo contra la raya, ¿no? Como fue en este momento Ben Urich, ¿no? Él se mantiene firme, ¿no? Porque matar a alguien tampoco es la solución al problema, ¿no? A lo mejor a corto plazo sí, ¿no? Pero al final a largo plazo las consecuencias que puede tener pueden ser todavía mayores, ¿no? Pero bueno, continuando, ¿no? con lo que es este número 4, empezamos con Ben Urich, bueno, después de la conversación, ¿no? El número sigue centrándose en Ben Urich, ¿no? Esta vez se encuentra con esta mujer con la que Terry habla antes de ir a Oscorp y morir, claramente. Y aquí, pues bueno, se le relata un poco todo lo que estuvieron hablando y cómo luego Urich va junto de Jonah Jameson y le comenta todo lo que ella le comentó, ¿no? Revelando, ¿no? Que Norman Osborn es el que está detrás de todo esto. A pesar de todo ello, ¿no? Esta relación que el cómic, bueno, que la historia, mejor dicho, relata sobre Ben Urich y Norman Osborn, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque luego tienes en medio a Jonah Jameson, ¿no?
que muy probablemente, ¿no? Bendis aquí, yo creo que aquí sí que le veo una crítica a lo que es el poder, ¿no? De cómo realmente la gente con tanto poder, ¿no? Es capaz de, bueno, no de corromper el periodismo, ¿no? O el hecho de que a lo mejor tengan algo contra él y él tenga la capacidad y el poder para anularlo por completo, ¿no? Yo creo que aquí, la verdad, a mí me gustó esta parte, ¿no? Porque se siente muy realista, ¿no? Es decir, del hecho de que Ben Urich, ¿no? Pues ya estuvo una vez cerca de meter entre rejas a Oscorp, ¿no? Sin embargo, Oscorp compró, bueno, Osborn compró o le hizo un chanchullo ahí a Jonah Jameson para que se estuviera callado, ¿no? Y no revelara nada, ¿no? No, te confundes. Lo que pasa es que Ben Ulrich publica un libro sobre el Duende Verde Claro. diciendo que lo publica, o sea, llega a publicarlo. Lo que pasa es que Norman Osborn le denuncia, le meten un montón de juicios y le Sí. desacredita gracias a esos juicios. Pero no, en ningún momento es culpa de Jonah J. Jameson que lo bloquee, ni mucho menos. Jonah J. Jameson, para él, vender que Norman Osborn es el Duende Verde es la noticia del año. No le interesa, simplemente es el propio Norman Osborn que se defiende con su dinero de ese libro que saca Ben Ulrich, que habla de que él es el Duende Verde. Sí, no, Claro, a ver, incluso... lo que te Sí, sí, remarcan un poco es que Jonah Jameson no tiene escrúpulos. Lo que pasa es que está un poco acojonado precisamente por eso, porque sabe que de sobra que Norman Osborn claro. es alguien que no, por mucho que intenten derrocarlo y demás, tiene muchísimas armas legales Claro, y que muchísima pasta para ir contra ellos. exactamente, que si no tienes pruebas irrefutables, es imposible que ganes a Norman Osborn y lo único que vas a conseguir es que haga que el periódico desaparezca. Sí, sí. Que incluso yo digo, o sea, realmente Jonah Jameson, o sea, tiene ese cierto miedo, ¿no? Porque es lo que comentó Luis, ¿no? De que el libro, que realmente luego en el número 2 se hacen hincapié, ¿no? Sobre este libro que Ben Urich publicó, ¿no? Pero que al final, pues Norman Osborn tal. Sin embargo, en el número 4, Jonah Jameson remarca, ¿no? El hecho de que él no quiere que Osborn vuelva otra vez a balancearse por sus oficinas, ¿no? Y derrumbarlo para siempre. Derrumbar todo lo que él ha construido, porque al final pues tienen este careo, ¿no? El final del número 4, ¿no? Donde Jonah Jameson, ¿no? Él se siente como diciendo, no voy a hacer esto porque sé lo que va a pasar, ¿no? Ya casi me pasa una vez y casi nos lleva al desahucio, ¿no? Y él no iba a formar parte de esta vendetta. Pero aquí entra en contraposición, ¿no? El personaje de Jessica Jones, ¿no? Que parecía que estuvo un poco desaparecido, ¿no? Que tenía tramas secundarias, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Para ser un poco el alma motivante, ¿no? Para hacer que todo el mundo empiece a trabajar en meter a Norman Osborn entre rejas. Y eso sí, ya nos enfocamos, ¿no? Al número 5, ¿no? Que ya es un poco, bueno, antes del número 4 ya viene la bomba, ¿no? Por decirlo así, que es un poco el balanceo, ¿no? Que hace la policía sobre Norman Osborn, ¿no? A sus oficinas de Oscorp. Sin embargo, pues esto se trunca, ¿no? Porque Norman Osborn, pues, veía venir todo lo que iba a pasar y pues hizo de las suyas, ¿no? Lanzando una bomba, ¿no? Si mal no me equivoco, no sé si es el ascensor, ¿no? Yo creo que sí que es el ascensor o una sala No, que está cuando van a entrar al despacho de Norman Osborn revienta el despacho. O sea, cuando llegan con la policía, con el periódico y todo, dicen, ¿dónde está Norman Osborn? Le dice, ahí dentro, y revienta el despacho y aparece el Duende Verde. Claro, me queda ahí, digo, no sé si el ascensor o es... Pero sí, creo que sí, ahora sí que me cuadran las cuentas. Y eso, y termina este número 4, ¿no? Con Norman Osborn, ¿no? Pues ya como el Duende Verde, ¿no? Revelado ante nuestros personajes principales, ¿no? Para darle ya este como giro casi final y definitivo, ¿no? De cara al último número, ¿no? Donde sí que se va a terminar este arco, ¿no? Y ya empezando con el número 5, ¿no? Sí que está esta acción, ¿no? Y hasta que, bueno, aparece Spider-Man, ¿no? Obviamente, ¿no? Para salvar el día, ¿no? Y aquí es donde comentaba Luis que tenemos ese momento súper emocionante, ¿no? Con Jessica Jones, ¿no? Yendo en modo histérica por Norman Osborn, que parece que como lo pille lo revienta, literalmente.
O sea, todo lo que es este final del número 4 e inicio, ¿qué os ha parecido? Que es un poco la parte más superheroica, yo creo, de todo el cómic. En sí, toda la batalla esta que entronca y demás. Jessica Jones, lo que me mola muchísimo, modo full rabia. Además, que hay un momento que piensa que Norman Osborn literalmente ha matado al niño que está esperando y de verdad va como una moto a por Norman Osborn. O sea, te pones tú en medio y desapareces literalmente. O sea, Jessica Jones en ese momento te revientas y te pilla en medio. Y en general un poco que te ha estado cociendo todo a fuego lento y al final, pues, es lo que decía antes, aunque sea una historia centrada en el Daily Bugle, un poco desde otro punto de vista, lo superheroico siempre está de segundo plano y aquí acaba tomando primer plano un poco para el cierre de la historia. Pero incluso cuando está de segundo plano también está de primer plano, porque aquí aparece todo ese momento de Norman Osborn vuela a todo el mundo, Jessica Jones se enfada e intenta matar a Norman Osborn, y si no le llega a parar de Spider-Man se lo carga, vamos, se lo carga seguro. Y luego también están las viñetas de Spider-Man enfrentándose al buitre, que aparecen en las noticias. También las viñetas del Duende Verde tirando el cadáver al río y asesinando a Terry. O sea, hay mucho superheroico aquí, pero el trasfondo al final es una línea editorial de periódico que, por cierto, me hubiese gustado mucho que estuviese sido una constante. Por ejemplo, esto también se aporta en Civil War, en los tie-ins. Uno de los tie-ins es Diario de Guerra, en el que te cuentan como si fuese un diario de guerra de un periódico lo que sucede durante la Civil War. Ya lo veremos en el futuro, ya veremos qué hacemos con eso. Y eso, es un punto de vista diferente, pero bastante chulo. Yo sigo diciendo, y aquí estoy con Luis muy de acuerdo, ¿no? Esto debería haber sido alguna constante, ¿no? O debían de haberlo seguido, ¿no? En cierta forma, ¿no? Porque realmente Bendis aprovecha, ¿no? Este estilo que en cierto modo representa en Daredevil, ¿no? Un estilo muy underground, muy de periódico, ¿no? La información, el poder. Y aquí Bendis adapta todos esos conceptos a esta historia, ¿no? Que da la sensación que al principio es como muy de nicho, ¿no? Pero que poco a poco y progresivamente va agrandándose más, ¿no? Van metiéndose personajes importantes, ¿no? Como es el caso de Spider-Man, como es el caso de Norman Osborn, ¿no? Como el villano principal, ¿no? Y al final se convierte en una historia muy céntrica, ¿no? Yo la verdad que en ese punto a mí me gustó mucho, ¿no? Y luego, ¿no? Pues después del momento, ¿no? Donde Jessica Jones casi se carga al Duende Verde y que Spider-Man pues la frena, ¿no? Y luego también de asegurarse, ¿no? que su bebé está bien, ¿no? Y que está hecho a prueba de acero, metal, fuego, lava y de todo, ¿no? Norman Osborn es encarcelado, ¿no? Bueno, encarcelado por un pequeño margen de tiempo, ¿no? Hasta que es sacado, ¿no? De la prisión, ¿no? Si no me equivoco, o fue un juicio. Va a Ahora no sé. juicio. Está en el Va a juicio, calabozo y va a juicio. va a juicio y ahí está. Y luego, pues bueno, lo sacan como típicas celebridades, ¿no? Con todos los ojos mirando en él, ¿no? Y aquí me parece interesante, ¿no? Porque aquí conecta todo muy bien Brian Michael Bendis, ¿no? Con su etapa de Daredevil, ¿no? Con este personaje que es un abogado, ¿no? Que ayudó a Kingpin, ¿no? A sobrevivir de todas las amenazas que tenía, ¿no? De todo lo que pretendía tirarlo del poder, ¿no? Y a mí me pareció como un guiño bastante interesante, ¿no? De continuidad más que nada. Pero eso sí, viene a aguar la fiesta Luke Cage, ¿no? Que empieza aquí con un levantamiento de coche humano o como quieran llamarlo. Y aquí es donde empieza un poco el show final. Que a mí la verdad esta parte yo tengo que decir que a mí no sé, no me terminó tanto de convencer, ¿eh? Sinceramente, como dijo Unai antes, me parece como ya que antes tuvo ya, bueno, lo que era la parte de Norman Osborn, ¿no? Y Jessica Jones, ¿no? Entró en un pleno muy superheroico, ¿no? Y aquí es como que ya se olvida mucho de todo lo que habían construido, ¿no? Y es como que empiezan ya a meter cosas como diciendo, venga, ya hay que resolver la trama de este primer arco, ¿no? Eso sí, a Norman Osborn pues le sale el tiro por la culata, ¿no? Y al final pues termina mal parado, con Luke Cage terminando con él, ¿no? Y bueno, todo el mundo feliz y contento, ¿no? Y ya está. Esto ha sido The Pulse. Y eso, bueno, ahora si queréis comentar libremente ya,
Lo que queráis, adelante. Es eso, un poco el final, aparte de lo que no sé, eso lo noto como un poco, has estado cociendo a fuego lento todo y de repente es un poco muy a prisas el final. Sí. Que entiendo a lo mejor que sea exigencias de la editorial, también te digo, pero bueno, que no sé, en general a mí es una obra que me ha convencido bastante, lo único pero es el que le puedo poner, que es un poco el final, que como digo, pero por lo demás bastante bien la obra, la verdad. Tengo ganas de seguir leyendo a ver qué tal va, de Pules. Sé que el Sí. siguiente tomo que nos tocará es relacionado con Secret World, o sea que a ver qué relación tiene ahí, un poco si no se ve afectado o cómo lo relaciona ahí Bendis, pero bueno, con ganas de seguir leyendo. Ujú. Y bueno, tú, Espera, voy a hacer una cosita rápida. Nuestro siguiente número es Marvel's Knights of Spider-Man entre los muertos. mira, No, no, este es yo de me refería al casualidad. siguiente que nos tocaría de The Pules. Si El sé que no nos siguiente toca de The Pules. Pules es... Sí, Sí, va correcto, relacionado Secret con. War. Vale, vale, ok. Bueno, y luego Luis, algunas conclusiones ahí, algo más sobre la parte final del cómic, ¿alguna opinión? No, la verdad, lo único que demuestra ese final es que Norman Osborn, bueno, el Duende Verde está completamente obsesionado con Spider-Man porque cuando Luke Cage ataca la limusina, él no se iba a defender, ¿sabes? Y justo aparece Spider-Man y es cuando saca el traje del Duende Verde y aparece como el Duende Verde. Es esa obsesión que siempre despierta de Spider-Man y luego Luke Cage hace lo que yo creo que haríamos todos. Después del ataque sobre su mujer se va a matarle, básicamente. Y el chiste, bueno, el chiste básico de Spider-Man de tengo un cuerpo indestructible, le dice Luke Cage, Spider-Man le dice, ¿has pensado en comprarte unos pantalones indestructibles? Respuesta de Luke Cage, ya me han hecho ese chiste antes. Ya, pero no te los compras, pesado. Eso es buenísimo. Y eso, y lo que sí que a mí realmente me ha parecido interesante, ¿no? De si, bueno, de la última página, ¿no? Con Jessica Jones, ¿no? Pues pensativa, ¿no? Con el trabajo hecho, ¿no? Con la portada del Daily Bugle, con la exclusiva de Osborn encarcelado, ¿no? Con la mitad Osborn, mitad Duende Verde, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes dos tomos de The Pulse, ¿no? Que a mí me parece que lo voy a tener con bastante interés. Y realmente si ese bebé, ¿no? Y este paralelismo que hacen en esta página, ¿no? En esta última página, ¿no? Puede tener un impacto en el futuro, yo creo. Y vamos a ver. Ahora sí, ¿el dibujo qué tal os ha parecido? Yo ya lo dije antes un poco, inciso. Mark Bagley es un dibujante que me gusta y la verdad es que con Bendis entiendo la maravilla. O sea, la prueba está también en Ultimate Spider-Man y a mí me gusta en general. Sí, 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 no, sí, está bastante bien, la verdad. A ver, no me llama nada excesivamente la atención, pero está muy bien hecho. Sí, no, yo la verdad que Mark Bagley, bueno, de Mark Bagley ahora hace nada, hace un año o 2 años como mucho, yo creo, que sacó esta obra recopilatoria que hace Chip Zdarsky, ¿no? De todas las décadas de Spider-Man, ¿no? Con estas historias, ¿no? Y que cuenta con Mark Bagley en la ilustración, ¿no? Y a mí realmente me gustó, ¿no? Y realmente haberme leído ese cómic, ¿no? Y ahora leerme el de Pius, ¿no? Pues realmente me da un aspecto, ¿no? De wow, de realmente el dibujo. Incluso yo creo que Barbagui le pega muy fuertemente todo este estilo underground, ¿no? Que presenta Bendis en esta historia. Además de que Mark Bagley, ¿no? Junto a Brian Michael Bendis, que esto es una curiosidad, ¿no? Tienen el récord, ¿no? De la serie más larga de un equipo creativo en Marvel, en la historia. Que son los 111 números que dura Ultimate Spider-Man desde el 2000 hasta el 2015, si mal no me equivoco, ¿no? Creo que sí, 2015. Sí, Sí, Mark Bagley está hasta el número ciento y pico, luego ya creo que lo sustituía, si no recuerdo mal, Stuart Immonen, o me estoy equivocando, que lo sustituye en poco tiempo, pero vamos, está más de 100 números, que es algo para el cómic mainstream que suele haber mucho cambio de equipo y demás, es algo inaudito cuanto menos. Y ya digo, bueno, ahora sí, algunas declaraciones finales para poner punto y final ya. No, que es muy recomendable la verdad y si queréis algo distinto en plan rollo género superheroico, esta obra es muy recomendable.
¿Y tú, Luis, alguna declaración más o, No, o que ya al está final todo? todo lo de Marvel Deluxe es recomendable, por algo se creó este orden de lectura. Eh, no, lo digo en serio porque yo seguí este orden, o sea, yo todo esto que estamos leyendo ya lo he leído, seguí este orden hasta la Guerra Civil, si mal no recuerdo. No, es más, creo que llegué hasta el primero de Iron Man de la iniciativa, cuando Iron Man se convierte en director de S.H.I.E.L.D. Llegué más o menos al inicio, antes de que iniciase todo el proceso del Reinado Oscuro y de la Secret Invasion. Incluso la Secret Invasion creo que llegué más o menos y está muy bien para iniciarte en el universo Marvel. Pues la verdad es que sí, e incluso, bueno, si mal no recuerdo ahora mismo, creo que Panini este año, creo que sí, este año va a sacar un tomo, ahora hablando de Secret War, ¿no? Que no os penséis que ese Secret Wars el evento magnánime de... No es el No, no es el de He-Man, ese es con una S, no. es el otro el que no tiene la S al final. Claro, bueno, este es interesante, ¿no? Porque este está relacionado con Latveria y tiene ahí una cosa bastante interesante que yo sí que tengo ganas de leer, porque este sí que no lo he leído. Y me han comentado que es una historia bastante, ¿cómo se dice? Que está muy escondida en el radar, ¿no? Y vamos a ver, tengo ganas de analizarla. Y en cuanto a esta historia, ¿no? Pues me ha gustado mucho, ¿no? Porque no esperaba a Bendis en este estilo tan underground, ¿no? Pero la verdad que tengo que decir que me ha encantado, ¿no? Y yo creo que todo este género, ¿no? Underground, periodístico, un poco de thriller incluso con todo lo que es el tema de Norman Osborn, la verdad que a mí me ha encantado, ¿no? Y me gustaría, ¿no? Ahora sí, espero que Marvel Comics me escuche, ¿no? De que en un futuro se puedan hacer así más historias y sobre todo crear personajes de este tipo de estilo, ¿no? Que no tienen superpoderes, ¿no? Pero que también son héroes, ¿no? Y que luchan por revelar la verdad, ¿no? Como es el caso de Ben Urich. Y bueno, eso ha sido todo, ¿no? Recordar que nuestro próximo vídeo va a ser la review del episodio de WandaVision, ¿no? Que si no me equivoco es el número 5. Y luego la semana... Debería ser el número 5, pero no olvidemos que hay rumores de que puede que por estos leaks estrenen 5 y 6. Ya veremos. Lo que publique, al final será lo que publique Disney el viernes. Analizaremos al día siguiente. Si publica 2 episodios, acabaremos con un podcast de 3 horas, casi de la misma duración, que la saque Snyder, Justice League, que también tendréis aquí una redacción en directo. Bueno, directo o falso directo porque lo vamos a grabar, pero bueno. Y eso. Y luego también cabe recordar que el siguiente cómic que vamos a analizar va a ser el de la colección de Salvat de Héroes y Villanos, que es el de Harley Quinn de Jimmy Palmiotti, pero no me acuerdo qué nombre tiene. Calor en la ciudad. Calor en la ciudad. Pues bueno, esto ha sido, vamos, un placer enorme, ¿no? De estar aquí de nuevo y esperemos que os haya gustado este podcast y que, bueno, que por lo menos os hayamos ayudado, ¿no? En decidir si esta obra es de vuestro gusto o no es de vuestro gusto con nuestras recomendaciones, ¿no? Sobre esta historia y un poco en análisis extenso que hemos hecho. Y eso, un placer y nos vemos.